Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente le agradezco su presencia. Vamos a continuar con el taller sobre los formatos, propósito y comprensión de los ítems que comprenden un examen. El día de hoy vamos a ver otro tema que está asociado con las pruebas o examen que son a desarrollar. Vamos a tratar de entender un poco cómo son, cómo se componen o qué consideración se tiene en cuenta a la hora de poder elaborar un examen de esta característica. Pero bueno, previamente me gustaría preguntarles a ustedes, quería saber un poco cómo son las modalidades que ustedes frecuentemente son evaluados en sus respectivas carreras, teniendo en cuenta para un poco conocer el tipo de examen que están más acostumbrados. La otra vez dimos sobre el múltiple de opción y algunos han hecho algunos aportes, pero quería saber si están acostumbrados o no a ese tipo de metodología o más a desarrollo. Si pueden escribir algún comentario sobre el chat, Ricardo lo puede leer y ahí vamos conversando. Ahí Tamara comenta, Marco, buenas tardes, normalmente a desarrollar, Rocío escrito, múltiple opción y algunas a desarrollo, Vanessa también preguntas a desarrollar, Y Lee pone múltiple en de opción. derecho, parciales a desarrollar y múltiple opción. Ujú. Y generalmente, ¿qué cantidad de preguntas a desarrollar le dan? La mayoría son a desarrollar. 4 preguntas. 4 a veces 5, entre 5 y 10, Ujú. Bueno, entre 3 y 10 preguntas, agrega Ani. Después también agregan, las modalidades que tuve en las dos materias que cursé este año fueron trabajos prácticos con preguntas a desarrollar y temas a investigar. perfecto. 5 preguntas con subítems. También agrega Evelyn, a veces resolución de casos clínicos. Ujú. Eso en abogacía. No especifica Ah, qué carrera Evelyn. Después Cristian agrega que en lenguas les toman examen escrito y orales según la instancia de evaluación. Y carrera aclara laboratorial. Evelyn, sí. O sea que la mayoría le toman a desarrollar. Las múltiples de opción no son tan frecuentes o tan comunes en las distintas cátedras. ¿O me equivoco? ¿Puede ser o no? Sí, sí, coincido por lo menos con lo que van comentando y las carreras Ujú. que son cada uno de los estudiantes participantes, sí. Es así, contesta Vanessa también. Bueno, bueno. eh, en comunicación son poco frecuentes, que son más frecuentes, ajá, más frecuentes los múltiples de opción. Acá Melissa agrega que en los dos primeros años de la carrera era múltiple opción y luego a desarrollar. Silvina agrega que en filosofía y humanidades también como más de desarrollo. Perfecto. Al revés dice que en comunicación son más de desarrollo que de múltiple opción. Bueno, bueno, estamos entonces. La idea era saber un poco cómo era el sistema de que ustedes están acostumbrados a realizar los parciales o los finales, eh, para saber un poco más o menos, bueno, eh, cuando demos el taller, con qué nos podemos encontrar y cuáles son las dudas que pueden ir surgiendo. Por lo visto, la mayoría trabajan con a desarrollar. Eh,
Bueno, empecemos entonces con el taller de hoy, Ricardo, ¿sí? Ujú. Eh, Antes que empezar a dar un poco de cómo son las pruebas, perdón, yo estoy hablando y no veo la cámara, me olvidé poner el... Ahí va. ¿Me dices si me ven bien ahí? Sí, sí, ¿Sí? sí, se ve bien. Perfecto. Disculpen, no me había dado cuenta. Eh, Tengan en cuenta que aunque la mayoría de ustedes utilizan pruebas a desarrollar y muchos docentes eligen esa metodología, la manera de poder tener una visión o una metodología adecuada para poder desarrollar o generar preguntas realmente con pautas bien definidas para poder hacer una evaluación confiable y válida, eso ha surgido recién en los últimos 30 años, ¿sí? La mayoría de las pruebas a nivel internacional y a nivel de las pruebas de gran escala que se hacen como las pruebas PISA o como las pruebas que se hacen en otros países que están más acostumbrados a tener evaluaciones nacionales, eh, siempre se utiliza la mayoría de veces los múltiples de opción. Los múltiples de opción tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Entre las ventajas que hemos mencionado en otro momento es que son mucho más fáciles de corregir, son mucho más fáciles de poder abarcar una gran cantidad de contenidos y temas de una asignatura, una materia. Eh, Posiblemente puede medir y evaluar distintas capacidades cognitivas, no necesariamente en profundidad algunas. Hay algunas capacidades o taxonomías que vimos en la clase anterior que posiblemente no son muy bien representadas por las múltiples de opción, pero dentro de todo lo que es la evaluación, es un modo objetivo y donde también se puede controlar lo que sería la confiabilidad y la validez de la prueba. Y es un aspecto muy importante tener en cuenta cuando uno genera un examen o cuando genera un tipo de prueba. Tiene que ser confiable y tiene que ser válido. Y el sistema de organizar o generar preguntas a desarrollar siempre tuvo una matiz más de creatividad o sin controles específicos. Por lo tanto, en esas grandes pruebas no se la ha tenido mucho en cuenta hasta que se han dado cuenta que es necesario poder hacer una evaluación mucho más, en mayor nivel de profundidad de algunas capacidades y algunos contenidos. Y que necesariamente era importante poder tener y contar con este tipo de preguntas. ¿Sí? Yo hago la aclaración porque para poder generar o brindar una serie de preguntas a desarrollar, uno tiene que tener en cuenta algunos pasos o algunos eh, aspectos técnicos que son relevantes para poder tener preguntas a desarrollar con niveles de confiabilidad y validez suficientes. ¿Sí? Cuando yo hablo de confiabilidad, hablo de precisión. Esto quiere decir que si uno va a medir el nivel de conocimiento o manejo de un contenido a ustedes, uno tiene que hacerlo con precisión. Tengo que saber exactamente quién es el que mejor manejo tiene de los contenidos, el que tiene un nivel de manejo medio y el que realmente no alcanzó los criterios establecidos. Si yo puedo hacer eso de una manera precisa, hablamos de confiabilidad, hablamos de precisión. Y el otro aspecto a tener en cuenta siempre también es la validez. La validez, sobre todo acá, está muy representada con las cuestiones de los contenidos. Los contenidos tienen que estar bien representados para poder hacer una buena evaluación o medición de esa asignatura. Si yo tengo una materia con 5, 6, 8 o 10 unidades, yo debería tener la posibilidad de poder medir y evaluar todas esas unidades y no solamente de manera parcial. ¿Sí? Si puedes avanzar un poco con la filmina, Ricardo. Entonces, los puntos que tener en cuenta es, primero, antes de generar un examen,
hay que saber cuál es el propósito de los contenidos de la prueba que se quieren medir, ¿sí? Esto significa que uno tiene que elegir también cuáles van a ser la cantidad de preguntas que se van a utilizar y la característica de esas preguntas. Si yo tengo que medir un material, un contenido dividido en 9 unidades, yo debería tener una serie de preguntas que permitan medir esas 9 unidades, si es un examen final. A lo mejor puedo enfatizar o priorizar algunos con respecto al otro. Yo tengo que definir previamente qué quiero evaluar de esos contenidos. Luego, cuando yo sé exactamente qué son los contenidos que yo prefiero medir, es cuando uno tiene que ver con qué cantidad de preguntas y qué formato lo voy a realizar, ¿sí? Puedo tener un examen de 40 preguntas múltiple de opción y poder utilizar esas para poder evaluar todas las unidades. Sé que voy a poder medir alguna serie de capacidades, otras que no, y que voy a poder tener un pantallazo general del nivel de conocimiento y precisión que tiene el alumno sobre esos contenidos. Pero si yo quiero profundizar o quiero evaluar otros aspectos, otras capacidades cognitivas mediante mi examen, debo acudir a lo que son las evaluaciones de desempeño o lo que serían las pruebas a desarrollar, ¿sí? Donde las características son diferentes, donde las posibilidades o lo que se genera o produce el estudiante es diferente, pero tengo que procurar y tengo que tratar de mantener los niveles de confiabilidad y validez de ese tipo de examen, ¿sí? Es muy difícil que uno encuentre un examen compuesto a desarrollar por 20 o 30 preguntas, ¿sí? 20 o 30 preguntas pueden ser más relacionadas con las que son las pruebas múltiples de opción. Pero si yo quiero medir 9 unidades, y bueno, posiblemente con un conjunto de 5, 6 o 7 preguntas a desarrollar y combinando a lo mejor algunas unidades, podría tener una representación más exhaustiva de esos contenidos y poder evaluar otras capacidades de los estudiantes, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta que al momento de elegir algún diseño o formato de ítem, sea de evaluación de desempeño o de opción múltiple, me va definiendo a mí cómo tiene que ser compuesto mi examen final, ¿sí? También teniendo en cuenta cuánto tiempo me va a llevar a mí o cuánto tiempo calculo yo que al estudiante le va a llevar para poder responder todo el examen y poder hacer una evaluación con precisión y de manera adecuada los contenidos. Pasamos para la próxima, Ricardo. Entonces, es preferible por razones de contenido y cobertura de demandas cognitivas, ¿sí? Económica, precisión y tiempo de respuestas, como costo de desarrollo y puntaje, limitaciones de entrega y factibilidad, ¿sí? El formato del ítem tiene que ser lo más similar posible al formato del criterio. Cuando yo tengo que elegir un examen, tengo que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿sí? Los contenidos que quiero evaluar, las demandas cognitivas que le voy a exigir al estudiante, la economía, que sería una cuestión de tiempo y esfuerzo que va a llevar y si voy a poder tener un nivel de evaluación adecuada de esos contenidos en un tiempo prudencial, ¿sí? La precisión, tengo que tratar de ser preciso en el momento de evaluar, ¿sí? Y obviamente tengo que ver cuánto tiempo me va a llevar a mí a desarrollar las preguntas y cuánto me va a resultar factible poder realizar ese tipo de examen, ¿sí? Al momento de elegir el formato, tengo que ver todas estas características para ver cómo conformo un examen. Posiblemente uno puede decir, principalmente los contenidos y su nivel de conocimiento y aplicación lo puedo evaluar con una serie de preguntas múltiple de opción, pero algunas unidades que yo creo que deben generar una capacidad de síntesis y de evaluación de esos contenidos,
puedo generar una o dos preguntas a desarrollar. O, como puede ser también, que prefiero generar una serie de preguntas todas a desarrollar. Y eso también está relacionado con el formato del criterio que uno quiere establecer. ¿Usted sabe a qué hace referencia el criterio? ¿No se imaginan? Bueno, el criterio fue algo que mencionamos en la clase anterior, que está asociado con las pautas que yo propongo como docente que un alumno tiene que alcanzar en el manejo de los contenidos que se le va brindando. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que saber o cuál es el nivel de conocimiento o manejo de esos contenidos que tiene que alcanzar? ¿Sí? Para poder asegurarme que ese estudiante maneja esos contenidos que se brindan en esa asignatura. Entonces, los criterios, los puntos de corte que yo establezco para decir que un estudiante alcanzó lo suficiente o superó las expectativas que uno propone, tienen que estar bien definidos para poder saber exactamente qué capacidades cognitivas, qué contenido y cómo serían el formato de ítem o de preguntas más adecuadas para poder evaluar mi asignatura. ¿Se entiende? ¿Se queda claro por ahora? Por favor, me hace falta por ahí algunos comentarios y seguimos. Sí, claro, perfecto. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Sigamos, Ricardo. Entonces, de los formatos de ítem, vimos que hay dos grandes categorías y grupos. Uno son los múltiples de opción, que vimos en la clase anterior, y los otros son los ítems de respuestas construidas. ¿Sí? Este tipo de ítem, que también son pruebas a desarrollar, se refieren a una amplia clase de formatos de ítem en los cuales el examinado debe generar una respuesta en lugar de seleccionar una de las opciones de propuestas. ¿Sí? En este caso, en este caso eh, lo que se caracteriza de este tipo de pregunta es que no debe elegir una alternativa, sino que tiene que elaborar y generar una producción propia el estudiante. ¿Sí? Hay consulta, Marco, Vanessa, si los criterios serían los expresados en el programa de la materia. Eh, yo podría decirle que sí, pero depende cada programa y cada docente. ¿Sí? Generalmente, cuando se tiene que hacer establecer los criterios de las pruebas que son de gran escala o que se miden a niveles de desempeño nacional, por ejemplo, uno junta una serie de expertos y empiezan a establecer e imaginar cuál sería el alumno que pudo alcanzar los contenidos suficientes de una asignatura, cuál es el alumno, cuáles serían el que no pudo lograr esos contenidos específicos, cuáles pueden ser los alumnos que se destacaron. Entonces, en esas condiciones, los profesionales y los expertos van clasificando qué aspecto debería tener el alumno de un nivel bajo, un nivel medio o de un nivel alto, ¿sí? Y ahí se propone ese tipo de criterio. No necesariamente siempre los objetivos y los criterios que propone o los logros que propone un programa de formación están específicamente relacionados con esos criterios, ¿sí? Obviamente, puede estar más asociado con el criterio de nivel medio de qué quiere que el estudiante alcance, pero no necesariamente con los criterios de un alumno destacado, ¿sí? Entonces, no siempre está bien definido en los objetivos. ¿Queda claro? Bien, dice Porque Vanessa. cuando, ¿sí? Sí. Bueno, cuando nosotros veamos que para que uno
tiene que proponer una pregunta a desarrollar y un ítem a desarrollar, siempre está la situación de que mientras uno va proponiendo qué quiere evaluar, también va pensando, evaluando y estableciendo qué debería responder el estudiante y cuáles serían los niveles de exigencia y dificultad que uno espera en ese tipo de respuesta. ¿Sí? Me puedo conformar con que me responda este aspecto básico de lo que yo estoy preguntando, o puedo pretender que sea un poco más de lo que estoy exigiendo, ¿sí? Entonces a lo mejor dice, bueno, yo quisiera evaluar no solamente cuánto es lo que podría decir el estudiante aprendió y maneja los contenidos de manera adecuada, a proponer criterios o poner exigencias mucho más elevadas para decir, sí, no solamente que maneja los contenidos, sino que también lo hace con una maestría mucho más refinada, ¿sí? Eso depende un poco de las exigencias y los criterios que puede proponer cada uno de los docentes. Bueno, volviendo al tipo de respuesta deconstruida, dentro de este tipo de preguntas están los formatos de alta inferencia y los formatos de baja inferencia. Los formatos de baja inferencia son ítems de respuesta corta, tipo de ensayo, ítems de verificación de observaciones. Pueden ser aquellas preguntas donde generalmente las respuestas son más acotadas y son frases mucho más precisas de lo que están preguntando, y no hace falta una elaboración demasiada exigente. Pero cuando no es así y se refiere a un nivel de exigencia y elaboración mucho más demandante, se hace referencia al formato de alta inferencia, donde se requiere juicios de expertos o docentes o evaluadores que puedan considerar y tener criterios para decir qué es lo que se está esperando en cada una de esas consignas, ¿sí? Yo quisiera hacer una aclaración a este punto, porque por más que uno considera y establece en este taller cuáles son las pautas que se pretenden o que se deberían tener en cuenta para generar una serie de preguntas a desarrollar, no significa o no tengo la seguridad de qué porcentaje de docentes tienen en cuenta este tipo de criterios y cuáles no, ¿sí? Yo voy a seguir con una exposición considerando de lo que debería hacerse realmente cuando uno tiene que generar preguntas a desarrollar. ¿Vamos? ¿Seguimos, Ricardo? Sí. Bueno, ¿por qué elijo yo una prueba a desarrollar y no elijo una pregunta múltiple de opción? Bueno, entre las características que me destacan o me resaltan una pregunta a desarrollar está la oportunidad que tiene el examinado, el estudiante, de generar o crear una respuesta, ¿sí? En las otras opciones, uno tiene que identificar. Acá yo puedo apelar al desarrollo de la creatividad, al manejo de los contenidos que tiene el estudiante, ¿sí? Son posibilidades que con otro sistema de evaluación no lo puedo medir, ¿sí? Acuérdense que cada uno de los ítems que yo tengo siempre es una unidad de medición. Entonces, mide un contenido y a su vez mide una capacidad en particular. Bueno, yo en este caso tengo que ver que este ítem o este reactivo y esta pregunta que yo estoy proponiendo me permita evaluar algunos contenidos y alguna taxonomía o alguna capacidad cognitiva en particular, ¿sí? Entonces, me permite en este caso generar o crear respuestas, cosas que no lo hacen el otro sistema. También me da la oportunidad, en algunos casos, de revisar el trabajo, buscar consultas, trabajar con un grupo cooperativo, ¿sí? Trabajar en grupo. Ya no es solamente un trabajo, acá no se hace referencia únicamente a un examen final donde es individual, sino también a la posibilidad que uno tenga que presentar y elaborar un trabajo práctico o algún tipo de manifestación con mayor nivel de dedicación, desarrollo y creatividad de parte de los estudiantes.
La respuesta resultante se evalúa comparando la respuesta con los criterios desarrollados, ¿sí? Si un docente, que suele suceder, organiza los exámenes en base a la calidad de los exámenes, de cuál fue el que mejor respondió todas las preguntas y cuál fue el que menor rendimiento, menor desarrollo realizó, y en base a ese tipo de performance de cada uno de los estudiantes, uno compara y hace una evaluación o una clasificación del desempeño del estudiante, está mal, ¿sí? Porque lo que uno tiene que tener en cuenta es el criterio. Y como dijimos anteriormente, ¿qué le exijo yo al estudiante? ¿Qué espero del estudiante? Yo espero que maneje estos contenidos que me parecen relevantes para mi materia y que lo maneje con este nivel de precisión, ¿sí? Entonces, los criterios es que la producción escrita que realizó el estudiante alcance o no esos criterios que yo propuse. ¿Estamos? Entonces, pero yo tengo que comparar la producción del estudiante con esos criterios que yo propuse. Y a su vez, los criterios de evaluación tienen que tener un rango de valores. Sería muy feo o muy, no feo, no sería la palabra adecuada, feo. Sería inadecuado de que uno tenga la posibilidad solamente de decir respondió correcta o incorrectamente y nada más. No. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes obviamente no alcanzaron el rendimiento adecuado, por lo tanto no alcanzaron un desempeño esperado. Algunos estudiantes sí realizaron ese criterio y lograron lo que el docente considera que es adecuado para su asignatura y lo que debe manejar en esos contenidos, pero puede haber otros estudiantes que superan las expectativas y tienen desempeños mucho más elevados todavía. Entonces yo tengo que tener una categoría, una clasificación de distintos valores de rendimientos o criterios que propongo que debería alcanzar el estudiante para poder hacer una valoración, ¿sí? Esos criterios tienen que estar establecidos previamente, tanto para la pregunta y obviamente a nivel general por lo que uno espera del estudiante. ¿Se entiende? Cualquier cosa me avisan, así seguimos. ¿Me puedes leer vos, Sí, Ricardo? hay consulta Mercedes, si puede ser que a veces realicen la comparación entre el examen de un alumno y otro. Sí, puede ser, sí lo hacen, ¿sí? Obviamente que sí lo hacen. Eh, Hay veces que esa metodología puede ser adecuada y otras veces no, ¿sí? Si yo tengo un rendimiento muy variado entre todos los estudiantes y tengo una idea, porque obviamente cuando uno propone una pregunta a desarrollar, uno ya tiene claramente qué quiere o qué espera que responda el estudiante, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Si no es que uno crea la pregunta en ese momento porque lo que se me surgió, no. Uno tiene que elaborar previamente qué es lo que le va a solicitar el estudiante y tiene que saber qué va a esperar de los estudiantes. Si uno tiene los criterios ya establecidos de cuáles son los distintos niveles de rendimiento, y es mucho más fácil saber, bueno, si un estudiante me responde de esta manera, su nota es un 10. Si me responde de esta manera, es un 8 o un 7. Si me responde de esta manera, y voy cuantificando o valorando mediante una nota su rendimiento. Pero si yo no tengo claro ese procedimiento, puede seleccionar el que mejor obtuvo como rendimiento y el que peor obtuvo con su rendimiento y ver la variedad de opciones o de rendimiento de los estudiantes como para ver, bueno, cuál sería el grupo de estudiantes que deberían ser valorados con una nota máxima. ¿Cuál es el problema de ese tipo de criterio? Es que si todos tienen un bajo rendimiento, entonces poder
establecer cuándo corresponde cada una de las notas o cuándo es adecuado o no, y comparo uno con respecto al otro en bajo rendimiento, y bueno, voy a cometer muchos errores de clasificación, ¿sí? Y si es al revés, todos tienen altos rendimientos y muy buenas producciones, también me va a pasar lo mismo, ¿sí? Ese tipo de clasificación hace referencia a normas, que es cuando uno tiene como la campana de Gauss y tiene la distribución normal. Entonces, mientras se distribuye de forma normal, y bueno, es mucho más fácil poder hacer una clasificación de los valores o del rendimiento del estudiante. Pero si no se da ese tipo de distribución y esa variabilidad de respuesta o de rendimiento, es mucho más difícil poder hacer una clasificación o un diagnóstico de cuál es su nivel de rendimiento de una forma adecuada. ¿Tá? Entonces, ¿qué se recomienda? Que se tengan los criterios bien establecidos de lo que según uno pretende alcanzar. ¿Quedó claro? ¿Puedo responder la pregunta o no? A ver quién fue el que. Bien, gracias, Perfecto. dice Mercedes. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, cuando yo tengo que elaborar un examen a desarrollar, tengo distintos procedimientos. Los procedimientos que yo propongo acá son cuando uno debería generar una prueba y que realmente pretende ya tenerla establecida y elaborada de una manera confiable y válida. Entonces lleva pasos diferentes, que son la identificación de los que van a escribir la prueba, el desarrollo de las indicaciones, la rúbrica de puntuación, que son las rúbricas de corrección. Luego viene un proceso de revisión, refinamiento del ítem, un estudio de campo y un ensamble de los formularios para ver si el conjunto de preguntas establecidas o propuestas permiten medir todos los contenidos y todas las capacidades que uno pretende evaluar en el estudiante, ¿sí? Generalmente todo el proceso de revisión, refinamiento, prueba de campo y ensamble se van generando en el transcurso del tiempo, no de una forma sistemática, pero uno, el docente generalmente sabe cuáles son las preguntas que evaluó en un primer momento, cuál fue la producción de los estudiantes y saben si discriminan o no discriminan bien a los estudiantes en base a los distintos criterios que se proponen. ¿Sí? Hoy nos vamos a concentrar especialmente en los tres primeros puntos. Seguimos, Ricardo. Tengo que tomar un poco de agua si no se me seca la garganta. Bueno, identificación de los escritores. Obviamente la identificación de los escritores acá, si vamos a enfocarnos en lo que serían la Universidad Nacional de Córdoba y las distintas facultades y las distintas cátedras, obviamente los que tienen que escribir y proponen las preguntas son los propios docentes de cada cátedra, ¿sí? Pueden ser uno o dos, o pueden ser casi la mayoría de los que conforman la cátedra. Depende de la organización particular de cada uno. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que tienen que tener un nivel de conocimiento y manejo de los contenidos, que eso es fundamental, ¿sí? Para poder establecer distintos niveles de dificultad para poder evaluar a los estudiantes. Si los docentes que tienen que participar en el desarrollo de la elaboración de las preguntas y de los ítems no tiene este nivel de conocimiento y de manejo de los contenidos, obviamente vamos a tener un problema. No solamente en ese tipo de examen, sino también en múltiple de opción, ¿sí? El manejo de los contenidos, el poder identificar expertos que conocen tanto los detalles del contenido como los niveles de dificultad es fundamental, ¿sí? Por eso consideramos y siempre vamos a tener en cuenta que obviamente el docente debe saber exactamente y manejar bien los contenidos y va a proponer algo, ¿sí? Que a su entender estaría evaluando con un conjunto de preguntas la mayoría de los contenidos y con distintos niveles de dificultad o exigencia a sus estudiantes. Sigamos, Ricardo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta si yo tengo que elegir
un docente para hacer unas preguntas. Yo, por ejemplo, como profesor titular, voy a pedir a mis colaboradores que participen. Bueno, primero el conocimiento del tema en forma particular, que vea que realmente haya realizado algún tipo de desempeño dentro del aula o como docente que diga, bueno, realmente una persona que tiene un manejo y tiene una creatividad para dictar los contenidos y también para pensar y evaluar esos contenidos, que tenga algunos antecedentes también para poder desarrollar preguntas o ítems para un examen. Y generalmente, a nivel ya global o a nivel internacional como nacional y como debería ser, habría que tener en cuenta el origen racial y étnico y el género de los escritores, ¿sí? Es un punto a tener en cuenta muchas veces cuando uno tiene que elaborar preguntas que estén representados con los distintos enfoques y miradas para evitar algún tipo de sesgo que pueden surgir, ¿sí? Puede ser un sesgo generado por un docente y que puede ser corregido por otro con otra visión diferente. Sobre todo, una cuestión de los aspectos éticos que hay que tener en cuenta cuando uno desarrolla una pregunta y propone un ítem, es evitar cualquier tipo de sesgo que pueda favorecer o generar algún tipo de incomodidad a cualquier tipo de estudiante o examinado que tiene que ser evaluado. ¿Sí? Sigamos, Ricardo. Cuando ya tenemos los docentes que van a generar las preguntas y ya sabemos que son personas que están capacitadas para lo mismo, hay que tener en cuenta algunas cuestiones sobre la definición de los contenidos, cuestiones técnicas, cómo se tiene que desarrollar este tipo de preguntas, y una cuestión de la logística, de cómo se tienen que organizar una cátedra o un grupo de docentes para llevar a cabo la formación o el desarrollo de un parcial. Obviamente, de cuestiones logísticas no vamos a hablar porque cada cátedra se puede organizar de alguna manera muy particular, pero en relación a los contenidos y las cuestiones técnicas, sí, porque es fundamental poder destacar estos puntos en el desarrollo y en la elaboración de un parcial. Ya seguimos. Bueno, cuando uno tiene que elaborar o de seleccionar los contenidos, ¿sí? Debe incluir los requisitos de el tiempo que va a llevar, el tipo de instrucciones que se van a utilizar, las condiciones de administración, ¿sí? Y algún material específico que sea necesario para completar la tarea o no, ¿sí? Todos sus aspectos al tener en cuenta para poder seleccionar qué contenido voy a evaluar o no. Por ejemplo, si tengo que utilizar imágenes, si tengo que utilizar algún gráfico, si tengo que utilizar algún contenido, un libro, material extra, debo tener en cuenta, ¿sí? Si ese contenido se tiene que incluir, el nivel de claridad de esos contenidos o el nivel de precisión o cuál sería la modalidad mucho más cómoda para poder realizarlo. Por ejemplo, si uno tiene que utilizar imágenes en este momento y si se hace un examen de desarrollar mediante computadora y posiblemente sea un poco complicado, ¿sí? Llevar a cabo, ver y ver todo este proceso de tarea donde se va exigiendo otro tipo de capacidades y donde puede generar alguna dificultad a la hora de elaborar el examen. Como también si uno tiene la idea de que tiene que valorar todos los contenidos, bueno, tiene que pensar a un nivel lógico cuál es el tiempo que va a llevar realizar todo esa evaluación. No solamente digo en el sentido de que el docente tiene que elaborar las preguntas, sino cuánto tiempo le va a llevar al estudiante poder responder todo el examen. ¿Sí? No puedo pensar que darle 10 preguntas a desarrollar y que lo tenga que hacer en un tiempo de 4 horas. Si lo hacen realmente puede generar problemas del desempeño del estudiante que van más allá de que si sabe o no sabe o maneja o no los contenidos, sino que empieza a entrar en juego el cansancio, la falta de concentración después de un tiempo muy prolongado frente a un examen. Entonces uno tiene que decir, bueno,
tengo que generar un examen que voy a poder evaluar estos contenidos que son principales, lo más importante, y que con 4 o 5 preguntas sería suficiente como para que el estudiante esté 1 hora, hora y media, realizando y respondiendo esas preguntas. Si yo elaboro una pregunta o trato de medir contenidos muy específico o la gran cantidad de los contenidos, posiblemente se hace un examen demasiado extenso y que sea poco productivo, ¿sí? También hay que tener en cuenta las condiciones de administración, que tienen que ser semejantes y parecidas para poder tener un nivel de comparación de los desempeños de todos los estudiantes en base, obviamente, a los criterios que se establecen. Entonces, definir los contenidos, hay que pensar en las cuestiones prácticas de el tiempo, las instrucciones, la administración y algunos materiales extra que se pueden tener en cuenta para que el estudiante tenga que realizar el examen. Sigamos, Ricardo. Obviamente, las indicaciones es uno de los principales temas, es lo que uno propone o espera que el estudiante tenga que realizar, ¿sí? Cuando uno tiene que realizar un examen, obviamente siempre busca niveles de dificultad que sean más allá de lo que es simplemente un recordatorio o un manejo del conocimiento de los contenidos, porque posiblemente si yo quiero evaluar si maneja el conocimiento, tiene un nivel de aplicación de esos contenidos, con múltiple opción puede ser más adecuado. En los casos de desarrollar, uno tiene que buscar que las indicaciones deben ser lo suficientemente complejas para respaldar el desarrollo de la escritura original por parte del examinado. Es decir, debo exigirle un poco más para ver una elaboración de parte del estudiante que sea no simplemente la reproducción de un contenido, de un material propuesto, ¿sí? Entonces ya volvamos al tema de la creatividad o el tema del desarrollo o la producción individual. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la respuesta que se le brinda a los examinados, ¿sí?, tiene que estar en un lenguaje claro y preciso y no muy complejo para poder dificultar la comprensión de las indicaciones que se van proponiendo, ¿sí? Esta complejidad que se propone no está asociada con la complejidad propia de la consigna que se le va brindando. Es un tema que también ya lo vimos en la clase anterior y que obviamente rige para todo tipo de preguntas o desarrollo de examen, ¿sí? Siempre hay que buscar que el nivel de precisión del lenguaje y de las consignas sean entendibles por los estudiantes, en este caso los examinados, ¿sí? Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es que se tienen que proporcionar a los examinados la oportunidad de ir más allá de la simple reformulación de la solicitud, ¿sí? Si yo propongo un examen a desarrollar, uno tiene que esperar que el alumno, como dijimos anteriormente, vaya más allá de la sola manifestación o representación o escritura, de contar una historia o de contar o definir un concepto o de poder definir o describir cuáles son el conjunto de variables. No, tiene que buscar una elaboración mucho más creativa de parte del estudiante. Y la última es que las indicaciones deben ser justas y accesibles para todos los examinados con una variedad de antecedentes, ¿sí? Esto tiene en cuenta dos aspectos. Una, de que debe ser adaptadas las consignas para cualquier tipo de estudiantes que sea necesario, ¿sí? Y la otra es que, como dijimos anteriormente, al momento de elegir los docentes o los que van a escribir los exámenes, hay que tener en cuenta aquellos sesgos que están asociados con el nivel de sexo, raza, religión o otros aspectos que puede estar generando algún sesgo a la hora de elaborar las preguntas. ¿Vamos? Sigamos, Ricardo. Bueno, hasta ahí era todo el tema de los contenidos, ¿sí? Los contenidos, fundamentalmente,
hay que tener en cuenta que el docente, además de manejarlos, tiene que pensar específicamente cómo va a poder elaborar una serie de preguntas para que sea realizada en un tiempo prudencial, que permita medir la mayor cantidad de los contenidos, que exijan un nivel de capacidad cognitiva de los estudiantes, pero evitando que en esa elaboración de las preguntas y esa representación de los contenidos genere dificultades innecesarias. ¿Tá? Luego, cuando uno ya tiene una selección de todos los contenidos, hay que pasar a cuestiones técnicas, ¿sí? Estas consideraciones técnicas están enfocadas especialmente en la confiabilidad, en la comparabilidad y la generalización, ¿sí? Que se está proponiendo, ¿sí? Confiable, que quiere decir que sean precisos, comparabilidad, que yo permita mediante esta pregunta a desarrollar, tener la posibilidad de ver los niveles, distintos niveles de desempeño de los estudiantes en base a los distintos criterios que uno propone, y que también sea de un carácter de generalizabilidad, así que sea general, que permita poder hacer una valoración general de los contenidos, ¿sí? Si yo no puedo generar preguntas que solamente van a poder lograr una cierta estudiante y no otros, y que puedo tener un sesgo para un grupo y no con respecto al otro, ya no cumplo con este requisito, ¿sí? Pasemos a ver algunas cuestiones técnicas. Bueno, con respecto a la comparabilidad, se deben estandarizar las condiciones de administración en la medida de lo posible, ¿sí? Esto es una cuestión particular para todos los examen, tanto múltiple de opción como de desarrollar. Uno cuando dice estandarizar, quiere decir que yo voy a presentar un estímulo a un estudiante y luego voy a ver el tipo de respuesta que va a dar a ese estímulo. Las condiciones que yo presento a este estímulo, a este ejercicio, tienen que ser iguales para todos. Tienen que ser el mismo tiempo, las mismas posibilidades, las mismas herramientas para poder desarrollarlo de manera semejante. Si yo tengo estudiantes con condiciones que no son favorables para poder realizar un examen o no tienen el tiempo suficiente, obviamente después no puedo pensar que lo puedo medir o evaluar de la misma manera que el estudiante que sí tuvo esas oportunidades. Entonces, estandarizar las condiciones de administración es un punto para poder controlar los niveles de precisión y validez de un examen. Aumentar el número de ítems para lograr la mejor representatividad de los dominios posibles. Esto hace referencia de que cuando yo tengo que evaluar todos los contenidos, mientras más cantidad de preguntas tengo, por un lado, tengo mayor posibilidades de medir los distintos contenidos con distintas capacidades o niveles de precisión, y mientras más preguntas tengo, posiblemente sea mucho más confiable mi evaluación. Esto es un hecho propio de la psicometría, que muchas veces calculo que puede escapar mucho los conocimientos de ustedes, porque no están dentro de lo que sería esta área. Pero mientras yo tengo más indicadores para evaluar, puedo ser mucho más preciso en mi valoración. Por ejemplo, si yo tengo que darle una pregunta, si usted responde correcta e incorrectamente, yo digo, sabe o no sabe la materia, y la verdad que puedo tener muchos aciertos como errores en esa valoración. Ahora, si yo voy dando más cantidad de preguntas y en base a ese nivel más amplio de preguntas, puedo ir valorando si saben o no saben, ahí sí puedo alcanzar un nivel de precisión mucho más adecuado, ¿sí? Porque evito todos aquellos errores o todo ese tipo de inconvenientes que pueden generar que una persona se equivoque en las preguntas o que lo realice correctamente meramente al azar. Entonces, mientras más cantidad de preguntas tengo a desarrollar, mayor nivel de precisión tengo. Obviamente uno tiene que tener en cuenta, como dijimos anteriormente, que esta combinación de la precisión y la confiabilidad tiene que estar asociada a las cuestiones de tiempo, representación de los contenidos y que realmente sea viable poder medir todo en ese conjunto de preguntas.
Luego, la estructura del proceso de desarrollo para incluir una administración de prueba de campo para proporcionar información sobre generalización de los sistemas. Este aspecto, lamentablemente, cuando uno ya administró el examen, es lo que podría el evaluador, o que sería el docente, poder entender y comprender cómo fue el funcionamiento de estos sistemas. No sé si ustedes en algunas materias suelen preguntarle nuevamente alguna pregunta ya histórica o semejante que se han evaluado de manera rutinaria. No sé si tienen ese tipo de experiencia ustedes, a ver. ¿Se entiende la pregunta? No. Ahí- Bueno, sí. No, no, eso Hay que veces, hay veces que muchas veces algunos docentes en algunas cátedras suelen tener preguntas que de una manera u otra son muy semejantes y que suelen tomarse muchas veces en distintos exámenes que se han dado de la materia. Es decir, son preguntas clásicas que se repiten o se repiten de manera parcial, debido que luego de haber propuesto la misma y observar los rendimientos de los estudiantes, han podido valorar mediante una forma de experiencia de campo, el logro o no de esa pregunta a la hora de poder valorar y evaluar a los estudiantes, ¿sí? En algunas cátedras o en algunas carreras suelen tener preguntas que suelen repetirse de una manera o por lo menos parcialmente. Por lo visto me parece que no. ahí comenta María si podría dar un ejemplo. Sí, ejercicios con su misma estructura, plantea Micaela. Sí, pueden ser como ejercicios de la misma estructura. A ver, como un ejemplo, muchas veces yo personalmente, yo tengo preguntas que están asociadas con un estudio de confiabilidad de la prueba y donde la estructura que yo tengo de la prueba es, voy a medir la confiabilidad, la estabilidad temporal, donde yo le exijo cuáles serían los pasos que tienen que realizar, enumerándome el procedimiento, el estadístico y la interpretación de los resultados. Luego puedo cambiar de prueba, puedo cambiar de la dimensión de confiabilidad que yo puedo evaluar, pero es una metodología y una estructura que muchas veces me ayuda a discriminar bastante bien si el estudiante entiende todo el procedimiento, entiende cómo es la cuestión de procedimiento, la cuestión de aplicación, de análisis y después de interpretación de los resultados. Entonces me resulta una pregunta que discrimina y funciona bien. Y eso lo he observado en el transcurso del tiempo, cuando uno ya ha evaluado de manera en distintas fechas. Entonces, aunque no tengo exactamente la misma pregunta, uno sabe que esa pregunta permite hacer una valoración general de los contenidos que yo estoy midiendo. ¿Se entiende? Ahí co- Sí, puede ser. Es una pregunta típica de parcial. Son modos que ya saben que ese tipo de pregunta engloban una serie de manejo de los contenidos y de los conceptos y que saben que discriminan bien a los estudiantes. A ver, discriminar bien hace referencia a poder diferenciar en los distintos logros de desempeños de los estudiantes, poder clasificar los distintos criterios que se proponen, del criterio de que no alcanzó, alcanzó lo suficiente o superó las expectativas. ¿Mm? Perfecto, ahora sí quedó claro. Bueno, entonces, este tipo de procedimiento, lamentablemente, para poder comparar de los desempeños, eh, le digo lamentablemente para usted en el sentido de que muchas veces usted va, rinde un examen ahora
y posiblemente la pregunta que dio el docente puede ser una pregunta que ya ha tomado anteriormente con una estructura parecida, o puede ser que sea una propuesta novedosa, y en base a los resultados de los estudiantes y el desempeño del grupo de estudiantes, uno puede comparar y decir, bueno, esta pregunta debería quedarse como una de las posibles alternativas que yo tengo al momento de evaluar a mis estudiantes los contenidos que deberían ellos saber, ¿sí? Sigamos, Ricardo. Bueno, con respecto a la validez, se pide siempre que se elaboren los criterios de desempeño al mismo tiempo que se escriben los ítems. Los criterios de desempeño es, como dije anteriormente, qué es lo que se espera del estudiante, cuáles son los niveles de desempeño que tiene que alcanzar un estudiante, cuántos niveles yo propongo que tiene que saber, ¿sí? Uno va elaborando la pregunta y uno tiene que ir sabiendo, a ver, cómo debería responder una persona que maneje bien los contenidos, de esta manera. ¿Cómo debería responder una persona que maneja más o menos y entendió los principales de los contenidos, de esta forma? Y de esa manera va generando los distintos niveles de desempeño que se podría alcanzar con esta pregunta. A su vez, alinea los criterios de desempeño con los estándares del plan de estudio que se pretende evaluar, ¿sí? Ahí entramos sí en cuenta cuáles son los objetivos del plan de estudio que propone cada uno, cada docente, cuáles son los objetivos generales que proponen en su formación. Un estudiante que maneje todos los contenidos debería alcanzar este tipo de desempeño. Luego debería completar, si es posible, y eso muchas veces se hace y otras veces no, y está muchas veces dentro de lo que es un proceso de revisión, completar una evaluación independiente de la alineación, ¿sí? Y mantener la alineación para todos los nuevos de desarrollo. Es decir, poder hacer un testeo entre los propios docentes y pares para poder evaluar cuál es el nivel, ¿sí?, de alineación entre lo que yo pretendo del estudiante y los objetivos que yo estoy proponiendo, ¿sí? Poder establecer hasta qué punto con estas preguntas y las distintas respuestas que van a dar los estudiantes permito establecer o medir estos objetivos que se proponen en un plan de estudio, ¿sí? Es un trabajo difícil, no sencillo, y no estoy seguro de que todos los docentes al momento de proponer las preguntas lo hacen de una manera escrita. Sí considero que lo hacen de una manera cognitiva y pensando y teniendo en cuenta qué lo debería realizar cada estudiante, pero es un tema a revisar. Muchas veces lo recomendable es proponer una serie de preguntas, y esa serie de preguntas, en base a lo que uno pretende que va a observar del estudiante, compartirlos con otros docentes y poder llegar a este tipo de conclusiones de que si realmente se va a lograr ese objetivo que se pretende. Sigamos, Ricardo. Obviamente, al momento de valorar las preguntas, hace falta tener una precisión en las puntuaciones, ¿sí? Que vamos a ver que son las rúbricas, que son lo que nos dan los criterios para establecer cuándo un estudiante alcanzó o no alcanzó el desempeño esperado. Entonces, el diseñar rúbricas de puntuación para que se alineen con los criterios que se están evaluando, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta los criterios y tengo que ver que esa rúbrica de desempeño me va a permitir clasificar si logró o no logró el objetivo el estudiante. Diseñar rúbricas de puntuación que sean específicas y personalizadas para cada solicitud que se desarrolle. ¿Sí? Para cada una de las preguntas, yo tengo que tener una rúbrica en particular, ¿sí? Que maximice el número de lectores para respuestas en los documentos de prueba de campo, es decir, mientras yo más posibilidades tengo de que mayor trabajo de campo se realizó y se pudo obtener el funcionamiento de las rúbricas que realmente están bien definidas y establecidas, obviamente mejor la calidad del ítem y mayor el nivel de precisión que yo voy a alcanzar, ¿sí? Y implementar un proceso de autoría en puntuación para verificar la precisión de los resultados. En este caso, es un estudio que se hace, que
calculo que no lo deben hacer los otros docentes, no examen, pero sí es importante mencionarlo porque hay que tenerlo en cuenta. Es necesario la revisión por pares para poder establecer que las rúbricas que se propusieron son adecuadas. Y eso se logra cuando dos docentes pueden evaluar la misma cantidad de alumnos con las mismas preguntas, obtener los resultados de esos estudiantes y luego poder comparar si ambos docentes lograron o alcanzaron las mismas clasificaciones y diagnósticos de rendimiento de los estudiantes. Si se logra ese objetivo, eso indica que las rúbricas propuestas realmente están bien claras y precisas que permiten poder establecer que el estudiante alcanzó esos niveles de desempeño. ¿Se entiende? A ver si... Para Ricardo, a ver, quiero ver si se entendió ese punto. ¿Sí? Bueno, Perfecto. Si se entiende. A ver, tengan en cuenta una cosa. Cuando surgen las técnicas y el desarrollo de preguntas a desarrollar y se le da mayor importancia para poder lograr preguntas que sean confiables y válidas, se crean metodologías para poder lograr ese objetivo. Las preguntas múltiples de opción siempre se han caracterizado por ser mucho más precisas, objetivas y mayor nivel de confiabilidad. Obviamente sus críticas han sido de que hay componentes cognitivos que no son evaluados con mucha precisión en las múltiples de opción. Al momento de generar preguntas a desarrollar, lo que se busca es que también sean confiables y válidas. Por eso se tiene que generar una metodología adecuada para lograr esos objetivos. Y obviamente la precisión de las puntuaciones, el diseñar rúbricas es fundamental en este paso, ¿sí? Cuando uno genera una pregunta a desarrollar, uno tiene que saber exactamente, previamente, qué es lo que espera en el desempeño del estudiante. Y si yo logro tener una muy buena clasificación y definición de esas rúbricas, entonces eso me permite saber que si lo evalúo yo, o si lo evalúa Ricardo, o si lo evalúa otro colega, vamos a obtener el mismo resultado. Y no que va a variar en base al docente que lo está evaluando. ¿Sí? Para que se mantenga ese nivel de confiabilidad, de precisión, es necesario tener estos criterios, estas rúbricas bien establecidas. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Parece que sí. sí, Perfecto. Bueno, gracias María Belén. Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, sugerencias. Sugerencias de ustedes. Acuérdense, al momento de estar en un examen, al momento de leer las preguntas a desarrollar, de cuáles serían las rúbricas que pretende el docente para ustedes. ¿Qué estaría pidiendo ese docente que ustedes deben completar para esa pregunta? ¿Cuáles serían los niveles de desempeño, los criterios que tienen que establecer? ¿No escuché qué dice Ricardo? sí, dice Mercedes, a mí me pasó que dos profes corregían los parciales y a la hora de corregir diferían en sus criterios. Bueno, porque obviamente, a ver, esas son las críticas que se tienen en cuenta en las preguntas de desarrollar. Es la subjetividad que se puede tener en cuenta para evaluar o corregir los exámenes. Cuando tenemos una pregunta a desarrollar elaborada con estas pautas y donde se tienen en cuenta los criterios de desempeño, se tienen en cuenta los distintos niveles de contenido, los distintos sesgos que se pueden realizar y sobre todo una definición clara de cuáles son las rúbricas de corrección, no debería pasar
esto es inconveniente como está comentando la compañera, ¿sí? No significa eso que todos los docentes tienen en cuenta estos tipos de pautas técnicas, ¿sí? Pero uno debería, al momento como docente de elaborar las preguntas, poder considerar estos aspectos, ¿sí? Saber exactamente qué espero yo en cada una de las preguntas que se desarrollan. Y en base a eso, poder valorar los niveles de alcance que tuvo el desempeño del estudiante en esa pregunta en particular. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de rúbrica para que ustedes entiendan a qué se referencia y cómo esto ayuda a mantener la confiabilidad en la evaluación, ¿sí? Para que no suceda estas situaciones donde pueden haber diferencia entre los estudiantes. ¿Qué dice Ricardo? Dice, Marcos, ¿qué te parece esta rúbrica de corrección? No se dará una nota de aprobado si hay varios o serios errores de lenguaje. Entre paréntesis, parcial de lingüística de 2 de este año. Bueno, a ver, yo no puedo juzgar la rúbrica del docente si no conozco la materia, los objetivos que propone el docente, los criterios que propone el desempeño del docente y el alcance que tiene la rúbrica del docente. Si tengamos en cuenta que dijimos anteriormente que las preguntas a desarrollar deberían permitir alcanzar distintos niveles de desempeño en la misma pregunta, ¿sí? Entonces, un blanco y negro no sería adecuado, ¿tá? No sería una respuesta o una pregunta adecuada. Debería tener la posibilidad de tener distintos niveles de desempeño. Ahora, si dentro de los criterios del docente, esos aspectos que me mencionaste son fundamentales para él, que no deberían poder pasar o pasar un estudiante eh, su materia porque cree que es fundamental saber y manejar esos contenidos, bueno, es propuesta del docente que debe estar establecido en el plan de estudio y obviamente en el plan específico de cada eh, materia, ¿sí? No estoy en condiciones de poder juzgar eso. Sí puedo juzgar en el sentido de que se debe pretender que cada vez que uno propone una pregunta a desarrollar, tenga la posibilidad de tener distintos niveles de desempeño. Ahí agrega Bueno, también, sigamos, Ricardo. sí, ¿Sí? agrega Cintia que entiendo, pero quizá lo que para mí es un error de lenguaje serio, para otro profe no lo es, o para mí varios son 5 y para otro quizás son solo 3, Sí, siguiendo lo que decía Mercedes. sí, me parece muy bien. Sí, obviamente eso no son rúbricas muy precisas y adecuadas. Eh, Eso debería ser un inconveniente, obviamente, al momento de evaluar entre varios pares. Eh, Son criterios que son establecidos por el docente, pero que a lo mejor no están plasmados de una manera escrita y que, o familiarizados con otros pares de docentes, entonces resulta mucho más difícil saber cuáles son los criterios para la valoración, ¿sí? Obviamente son errores que se pueden corregir de una manera sencilla si uno pasa en escrito cuáles son las rúbricas que se tienen que tener en cuenta. Bueno, sigamos, ya vamos a ver la rúbrica y vamos a ver en cuenta cómo son. Bueno, la generalización es examinar el alcance y la cobertura de los contenidos, examinar la componente de variación de la solicitud por lo examinado y refinar la especificación del contenido para minimizar la varianza de solicitud por lo examinado, ¿sí? Es decir, una vez que uno busca la generalización, es decir, ¿me permite esta pregunta poder tener la posibilidad de distintos desempeños, distintas varianzas, es decir, la variabilidad de rendimiento en los distintos estudiantes? Sí, entonces esa pregunta funciona de manera adecuada. ¿Permite examinar
de manera general los contenidos que yo estoy tratando de medir en mi asignatura, o solamente es una pregunta que abarca un contenido muy específico, ¿sí? Acuérdense que no puedo, como las múltiples de opción, tener 20 o 30 preguntas a desarrollar. No es adecuado. Es muy difícil para ustedes y también muy difícil para el docente que tiene que corregir las 20 preguntas. Entonces, en pocas preguntas, 4, 5, 6, 10, depende del docente, uno debe tener una cobertura amplia de todos los contenidos que quieren evaluar. ¿Sí? Y obviamente, en lo que dije anteriormente, si examina los componentes de variación de la solicitud del examinado. Si yo puedo observar realmente con mi conjunto de preguntas o con una pregunta en particular los distintos niveles de desempeño de forma individual como de forma grupal. ¿Sí? Posibilidad de poder discriminar los distintos niveles de desempeño. Acuérdense que cuando ustedes tienen un examen, siempre le ponen notas del 1 al 10. ¿No es así? Bueno, esas notas son valoraciones numéricas. Esas valoraciones numéricas deberían indicar o deberían estar asociados con distintos niveles de desempeños y logros académicos que tiene que tener cada estudiante. ¿Sí? Las preguntas, si yo tengo un examen de 20 o 30 preguntas múltiple opción, y bueno, posiblemente puedo tener más variación, desde que le erró todas las preguntas y sacó 0 puntos, a que adivinó, acertó todo porque sabía y sacó 30 puntos. De ahí puedo variar de 0 a 30 en un conjunto muy amplio de valores. Luego esos valores son transformados mediante un procedimiento de criterios que propone el docente, a qué referencia hace el 10, un 8, un 7, un 5, un 4, etc. De la misma manera, cuando yo tengo un conjunto menor de preguntas, ¿sí? Yo tengo que establecer que me permita valorar distintos desempeños, distintos niveles de desempeño de los estudiantes de forma grupal y observar que tuvieron distintos rendimientos con mis 4 preguntas a desarrollar en todo el grupo de los estudiantes, como también de forma individual cada pregunta me tiene que permitir ver los distintos niveles de variación y desempeño de esas preguntas. Si una pregunta que nadie me responde correctamente o una pregunta que todos se equivocan, no tiene variación, ¿sí? Entonces es una pregunta que está mal diseñada y que realmente no está midiendo estas capacidades o estos contenidos de una manera adecuada. ¿Queda claro? A eso se busca con la cuestión de generalización de las preguntas y del examen en su totalidad con las pruebas a desarrollar. Dice María, ¿y qué pasa en los casos, generalmente en los finales, que la consigna es desarrolle unidad 1? ¿Cómo respondo esa pregunta o qué debo tener en cuenta? Bueno, miren, eso es un error del docente, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo un examen de 10 unidades y solamente tomo 5, ¿sí? Estoy tomando la mitad de los contenidos. Es un examen que le falta validez de contenido. Si un alumno estudió 5 unidades y sabe todo y no estudiara otras unidades, no puedo decir que sabe la materia. No, sabe 5 unidades y la sabe en la perfección y la sabe muy bien. Entonces es un error de validez de contenido. Yo sinceramente no recomiendo ese tipo de procedimiento. La forma de evaluar, el primer punto que vimos nosotros era validez de contenido y especificación. La validez de contenido es cuáles son los contenidos que voy a evaluar, cuál es el punto de corte que voy a hacer de esos contenidos, porque obviamente no puedo valer todo, pero sí tengo que tratar de tener la mayor representabilidad de esos contenidos. Y luego, mediante una tabla de especificación, establecer
cuáles son los contenidos que lo voy a evaluar, qué capacidades cognitivas voy a evaluar y cómo lo puedo organizar, con preguntas múltiples de opción o a desarrollar. Si yo propongo únicamente unidad 1 y desarrolle, bueno, está bien. Puede ser que el estudiante estudió toda la materia y rindió con una sola pregunta y con esa sola pregunta se le hace una puntuación de cuánto sabe o no sabe la materia. Es un error, no es así. Pero, bueno, es la situación. Ahora, si no estudió toda la materia y si le da una sola pregunta sobre una unidad y respondió correctamente, y el docente está haciendo la inferencia que el estudiante sabe todo de su materia por solamente responder correctamente una pregunta. Es falta de validez y también falta de confiabilidad. ¿Tá? Yo sinceramente no considero que sea una metodología adecuada. Que las hay, sí, obviamente las hay, pero no sería lo más adecuado. ¿Se entiende? Parece que sí. Sí, Bueno, perfecto, dicen sí. sigamos. Nosotros buscamos en la evaluación siempre que el nivel de confiabilidad y de validez. ¿Sí? Confiabilidad y validez es precisión y validez que realmente yo puedo evaluar lo que yo pretendo medir. Y los exámenes tienen que tener esa característica. Bueno, sigamos. Las rúbricas de puntuación. Vamos con este tema que es importante. Para ayudar a garantizar la clasificación confiable de los ítems de evaluación del desempeño, las rúbricas de clasificación generalmente se desarrollan simultáneamente con los ítems. ¿Sí? Eso es una cuestión que tiene que tener el docente al momento de desarrollarlo. Ustedes obviamente no lo van a poder saber, pero cuando el docente propone una pregunta a desarrollar, está pensando obviamente de cómo, esperaría los distintos niveles de desempeño del estudiante en esa pregunta. ¿Cuáles serían los distintos tipos de respuestas que va a alcanzar en esa pregunta? Generalmente, lo más adecuado sería que se pase, de que se haga esta rúbrica de forma escrita. Sigamos. Bueno, qué debe tener una rúbrica de puntuación? Debe ser coherente con la decisión e inferencia que se hará con los resultados, ¿sí? Definir las características de la respuesta a evaluar a lo largo de un continuo, es decir, tiene que haber distintos niveles de desempeño en el continuo. Transmitir criterios de rendimiento de una manera comprensible, es decir, que las distintas rúbricas deberían estar midiendo los distintos desempeños, criterios que se proponen o se establecen del estudiante, y usar ítems que generen una gama de desempeño y que estén alineados con los estándares que se proponen, ¿sí? Esto es hasta referencia a que si yo propongo un ítem donde sus respuestas son correcta e incorrecta, lo realiza de manera adecuada o no, no estaría permitiendo evaluar los distintos niveles de desempeño, los distintos criterios, entonces no serían adecuados. Veamos unos ejemplos a ver de rúbricas. Ah, no, perdón, antes que diga. De los tipos de rúbricas tenemos dos. Las que son analíticas y las que son holísticas, ¿sí? Son dos maneras yo que puedo establecer para corregirlas. Las analíticas proporcionan información sobre varias dimensiones y pueden ser más útiles para las pruebas de diagnóstico y la identificación de las fortalezas y debilidades de los estudiantes, ¿sí? Analítica quiere decir que yo dentro de la valoración del desempeño tengo en cuenta distintos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? No veo la forma global de cómo desarrolló, sino qué pudo elaborar, desarrollar o producir de manera adecuada y qué no pudo lograr ese estudiante. Entonces, hago un análisis mucho más exhaustivo, más por parte que de una manera holística. Que la holística proporciona una puntuación única en el rendimiento general y puede ser más apropiado cuando las habilidades evaluadas están altamente correlacionadas. Es cuando yo realmente quiero medir una habilidad específica
o un aspecto, un criterio muy específico en mi prueba o un examen que yo estoy proponiendo, ¿sí? Veamos unos ejemplos, Ricardo. Por ejemplo, acá tengo 6 rúbricas, ¿sí? Para evaluar unos ensayos y que van de puntuación 6 a 1. Yo lo que menciono acá son 3, porque si no, los 5 serían muchísimos, ¿sí? Eh, Aguantame 2 segunditos, ¿puede ser, ¿Sí? Ricardo? Acá estoy de vuelta, disculpe. Bueno, acá tengo un ejemplo de la rúbrica de una puntuación máxima, ¿sí? Donde uno tiene que realizar un ensayo y donde el ensayo tiene que tener estas características. Por ejemplo, dice, voy a mencionar brevemente algunas cosas nada más. El ensayo muestra una comprensión clara de la tarea, el ensayo toma una posición sobre el tema y puede ofrecer un contexto crítico para discusión, el ensayo aborda la complejidad examinando diferentes perspectivas sobre el tema y evaluando la implicancia y las complicaciones del tema o respondiendo completamente los argumentos en contra de la posición del escritor. El desarrollo de ideas es amplio, específico y lógico, ¿sí? Más abajo pueden encontrarse cuestiones como la idea está secuenciada lógicamente, la mayoría de las abstracciones reflejan la lógica del escritor y generalmente están integradas en el ensayo. La introducción y la conclusión son relevantes, claras y bien desarrolladas. ¿Tá? Esto debería ser como un criterio o una propuesta para decir, bueno, a ver, ¿cuál sería el estándar o el nivel máximo que alcanzaría un estudiante al momento de desarrollar un escrito sobre un tema en particular? ¿Sí? Entonces, uno debería ver cuáles son lo que debería encontrarse con esa valoración. Obviamente, si yo en esta rúbrica propongo distintos componentes, distintas capacidades o propongo distintos niveles de análisis, obviamente va a ser mucho más definida y mucho más específica, ¿sí? Pero esto debería ser que cuando yo tengo el escrito del estudiante, evaluar y leer bien el material que propone el estudiante y lograr y ver si logró estos objetivos o este desempeño que uno pretende, ¿sí? Este sería el desempeño máximo. Pasemos con otro. En este desempeño, que sería un desempeño medio de punto 3, acuérdense que tenemos el 6, está el 5, el 4, el 3, está tirando un poco más por abajo, podemos encontrar que el ensayo muestra una cierta comprensión de la tarea, una cierta comprensión, no de una forma exhaustiva. El ensayo toma una posición sobre el tema, pero no ofrece un contexto para la discusión. Ya vemos que realizó una tarea, pero no suficiente. El ensayo puede reconocer un contraargumento a la posición del escrito, pero su desarrollo es breve o poco claro. Entonces, ustedes ya van observando una falta de desempeño en algunos puntos que el docente ya propuso que deberían ser cumplidos.
La organización del ensayo es simple, las ideas se agrupan lógicamente por parte del ensayo, pero hay poca o ninguna evidencia de secuencia lógica de ideas. Acuérdense que anteriormente sí pedíamos que haya una secuencia lógica de las ideas. La transición, si se usan, son simples, obvias, una introducción y conclusión son claramente disímiles, pero poco desarrolladas. Entonces se puede observar la introducción y la conclusión, pero no están totalmente bien desarrolladas. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta sería una rúbrica de punto medio. Y pasemos a la última, donde acá pondríamos que el estudiante no logró nada de lo que yo propuse. El ensayo muestra poco y ninguna comprensión de la tarea. Si el ensayo toma una posición, no transmite razones para apoyar esa posición. El ensayo está mínimamente desarrollado. El ensayo puede incluir una repetición excesiva de las ideas del escritor o de la idea en el aviso. ¿Está? Acá se puede observar que el estudiante, en este caso, no alcanzó con todos los criterios o con todo lo que se le propone en su performance. ¿Está? Entonces, estas rúbricas, estos son criterios de valoración que uno tiene que hacer. Si yo tengo estos criterios bien definidos, Ricardo también los tiene y a otro colega también lo tiene, podríamos, con mayor nivel de precisión, evaluar todos sus desempeños de los estudiantes que están en este momento en el taller de una manera objetiva. ¿Sí? ¿Podríamos tener alguna discusión? Sí, puede ser. Yo a lo mejor pongo que la rúbrica de 5 y a lo mejor Ricardo considera que de 4, o al revés, yo propongo que puede ser de 4 y Ricardo propone de 5. Entonces, esos criterios son los que podrían estar difiriendo en uno con respecto al otro. Pero dentro de todo, estaríamos muy cercanos de entre una puntuación de 4 o una puntuación de 5. ¿Estamos? ¿Se entiende? No sé qué es una pregunta. Sí, Hicieron ahí ahí, comenta Ricardo. Micaela, hay profes que ponen cero, dice. Bueno, a ver, no confundir esto que con las notas es 1 y el 6, ¿sí? Son puntuaciones que yo puedo proponer. Si yo tengo 4 preguntas y cada pregunta va a valer 2,5, ¿sí? Para llegar al alcance del 10, por ejemplo, porque le doy a las 4 preguntas el mismo valor, yo puedo tener rúbrica por cada una de las preguntas, ¿sí? De qué debería alcanzar en cada uno de esos desempeños que uno está proponiendo. ¿Qué debería alcanzar el estudiante en esa pregunta? ¿Sí? Posiblemente puedo poner una rúbrica con 3 alternativas, 4 alternativas y valorar cada una de las preguntas de esa manera. ¿Sí? O puedo tomar una rúbrica general y que las preguntas se pueden agrupar, las 4 preguntas, a esa rúbrica general y sí poner un valor del 1 al 10. Pero eso es mucho más difícil de lograr, ¿sí? Cada pregunta debería tener sus propias rúbricas para poder corregirlas, ¿está? No significa esto que el 1 o el 6 está asociado directamente con la nota. No, es una manera de puntuar. Imagínense que yo puedo tener del 1 al 6 y de 4 preguntas, ¿sí? El total que me puede dar a mí son 24, ¿tá? Como puntaje máximo, y en lo mínimo me puede dar que es 4. Bueno, es como que tengo 24 preguntas múltiple de opción y donde el mínimo va a 4 y el máximo va a 24. Después debo representar o tratar de establecer qué significa un 24, qué significa un 23, qué significa un 20, para poder una clasificación que va de 0 al 1. ¿Se entiende? ¿Sí? La puntuación es la manera de poder hacer una medición, una cuantificación del desempeño. De eso se trata cuando uno propone un examen, tanto múltiple opción como desarrollar. Se trata de poder hacer una valoración y transformar esa valoración en una manera de una puntuación. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bueno, consideramos el silencio como sí. Sí, sí, Perfecto, dicen, quedó claro. perfecto.
Bueno, sigamos. Una vez que tenemos los ítems, una vez que tenemos todos estos reactivos que se generaron con sus respectivas rúbricas que miden distintos contenidos, distintas capacidades que están propuestos para un examen, uno debería tener la posibilidad después de revisarlas, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, ¿sí? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Una población de evaluación inclusiva, es decir, debería tener la posibilidad que todos sean evaluados eh, de la misma manera, con las preguntas, que no tengan la posibilidad de haber sesgos o que pueda generar favorecer a un alumno con respecto al otro. En caso que se tienen que adaptar las preguntas y los exámenes, se deberían poder adaptar cada uno de estos tipos de preguntas, que los conceptos estén bien definidos y con precisión, que no sean vagos, que no sean confusos, que no permitan realmente generar una doble interpretación de lo que se le está solicitando, se le está pidiendo, que los ítems sean accesibles y no sean imparciales, ¿sí? Es decir, que si hay que hacer algún tipo de adaptación o algún tipo de modificación para que sean, que todos puedan rendir un examen, hay que realizarlo. Bueno, sería semejante lo mismo, disponible para ser acomodados. Las instrucciones y procedimientos son simples, claros e intuitivos, ¿sí? Tiene que estar muy claro todo este proceso de manera de presentar los reactivos. Las lógicas acá, como las múltiples de opción, son vigentes en la forma de redactarlo, en la forma de presentar la consigna, en la forma de poder manifestar eh, lo que se está solicitando un estudiante, tiene que estar muy claro, ¿sí? No hay que complejizar las cosas solamente consiguiendo que mientras más complejo es la redacción, más difícil va a ser la pregunta. No, el estudiante sabe o no sabe y las respuestas que se tiene que esperar, si la pregunta está bien hecha, son esperables en los distintos niveles de desempeño. Bueno, máxima legibilidad y comprensión y máxima, bueno, legibilidad que está repetido. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tiene este tipo de examen? Bueno, la naturaleza de la evaluación de desempeño hace que sea más difícil controlar las características psicométricas y de medición en múltiples formas. Por lo tanto, la generalización se vuelve más cuestionable. Es mucho más difícil poder lograr todos estos criterios y estas consideraciones para poder tener mediciones precisas y confiables realmente de los estudiantes, ¿sí? Es mucho más complicado, por eso muchas veces los múltiples de opción han ganado mucho terreno, porque pueden mantener mayor nivel de objetividad con respecto a las preguntas a desarrollar. Y las evaluaciones de desempeño a menudo son criticadas porque no pueden clasificarse objetivamente como las pruebas de opciones múltiples, bueno, como dije anteriormente. Ahora, tanto las preguntas de desempeño como las preguntas múltiples de opción, cuando se tomen en cuenta todas las consideraciones técnicas al momento de elaborarlas, eh, son, pueden ser muy adecuadas, pueden ser muy confiables y pueden tener una medición válida. Pero obviamente, como dije anteriormente, tienen que tener un control muy preciso y con mucha seriedad de todos estos aspectos psicométricos para que las preguntas estén bien realizadas y bien formuladas. Cualquier múltiple de opción mal formulada, como cualquier pregunta a desarrollar mal formulada, y vamos a obtener problemas inconvenientes al momento de medir los estudiantes, ¿sí? Sea una opción o sea la otra, vamos a tener el mismo problema. ¿Estamos? Bueno, Ricardo, a ver, lo último sería las consideraciones éticas. Sigamos la otra filmina. Bueno, la seguridad de los ítems también es un servicio por los examinados. Cuando los ítems han sido malversados y los examinados los revisan de antemano, el error de medición en una prueba se agrava y no se puede obtener las mejores medidas posibles de capacidad de un examinado. Por lo tanto, el comportamiento ético de los escritores de ítem para garantizar la seguridad de los ítems ayudará a proteger los derechos del examinado.
Cuando volvimos y Ricardo me propuso eh, el tema del taller y una de las cosas que se habló o se propuso es el tema de que, bueno, de los derechos que hay de los estudiantes y de las posibilidades que muchas veces se van copiando, se van distribuyendo, se van utilizando los exámenes para poder sacar un mejor rendimiento de los estudiantes. Nosotros como docentes sabemos que existen pregunteros, sabemos que muchas veces hay estudiantes que se copian, hay veces que estudiantes eh, van pasando las preguntas y cuáles son las correctas o las incorrectas. En los últimos exámenes parciales también se dio mucho la situación de copiar o sacar fotos de pantalla y pasarse las preguntas en los grupos. Son todas circunstancias donde entran en juego las cuestiones de la ética. Como docente uno debería tener la posibilidad o tendría que tener la, la certeza de que mientras más recaudo uno tiene para que esas preguntas y esos parciales no sean eh, eh, plagiados por alguien, mayor niveles de equidad vamos a obtener al momento de evaluar a los estudiantes, ¿sí? Cuando uno propone un examen, lo que pretende realizar es evaluar el nivel de conocimiento o desempeño que tiene el estudiante en esa materia. Y mientras haya la posibilidad de que algún estudiante robe ese examen o alguna pregunta, está perjudicando realmente no solamente a él, sino a todo el grupo, debido a que genera esta posibilidad de que no estoy evaluando realmente si el nivel de desempeño del estudiante es adecuado o no, si alcanzó a manejar los contenidos que debería saber o no, sino si se recuerda o no recuerda con la opción correcta, si sabe o no sabe qué debería responder en cada pregunta, a qué se refería cada una de las preguntas. Ya debería ser una cuestión de evaluar otras capacidades cognitivas que no son las que se propuso en un primer momento. Entonces, el poder robar o tener los ítems en un estudiante genera una desigualdad para aquellos que realmente han estudiado, realmente han podido tener un buen desempeño o han manejado los contenidos, ¿sí? Esto es como una reflexión personal que hago, que también me gustaría poder escucharlos de ustedes con respecto a este tema, pero tengan en cuenta que la idea de poder pasarse los exámenes, generalmente los principales perjudicados son los estudiantes. Pues yo sinceramente creo que es muy injusto para un estudiante que se ha esforzado, que ha brindado y ha dado lo mejor de uno para poder tener un buen desempeño en una asignatura, y que otros estudiantes puedan obtener los mismos resultados de una manera inadecuada, ¿sí? No sé qué reflexión o qué comentario están haciendo, Ricardo, pero la idea de este último punto era más una cuestión de debate y de posibilidad de escuchar distintas voces. Dice, ahí comenta un estudiante, dice, me pasó con un profe que íbamos a la consulta y llevamos una foto del final de la última mesa y le produjo una molestia porque nos dijo, se nos iba a complicar porque se le iban a acabar las ideas y nos perjudicaba. Después de comparar los finales me di cuenta que eran las mismas estructuras, digamos, en las preguntas. Ajá. No entendí muy bien eso. ¿Cómo es? ¿Me lo puedes repetir, Ricardo? Sí, me pasó con un profe que íbamos a la consulta y llevábamos una Sí. foto del final de la última mesa de examen, debe ser. Le Mm. produjo una molestia porque nos dijo se nos iba a complicar porque se le iban a acabar las ideas y nos perjudicaba. Y sí, Después de comparar finales, me di cuenta que eran las mismas estructuras en las preguntas. Debe ser. claro. Y bueno, porque es como uno de los temas que habíamos trabajado anteriormente. Cuando un docente encuentra una estructura para poder medir los contenidos y algunas capacidades que uno pretende que el estudiante alcance,
y que con esa estructura se observa resultados y que pueden discriminar los distintos niveles de desempeño, y bueno, muchas veces uno lo vuelve a utilizar de esa manera porque los resultados son favorables. Ahora, si después ese tipo de preguntas están circulando por todos lados y ya no estoy midiendo el nivel de razonamiento y capacidad que tiene para resolver un problema o para brindar de manera creativa una solución, sino se está evaluando la capacidad de memorización que tiene el estudiante y de identificar qué le está pidiendo en base a lo que ya sabía que le podían pedir. ¿Me explico? Entonces, es una cuestión a discutir. Sabemos que existen esos pregunteros, que existen la posibilidad de que algún estudiante pueden plagiar, ¿sí? Pero está asociado a que no creo en la mala fe de los docentes, solamente buscan de una manera objetiva y éticamente correcta poder evaluar los desempeños, el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes, y el hecho de que circulen ese tipo de examen de tanto múltiple opción como desarrollar y preguntas de ejemplo puede perjudicar mucho no solamente a un estudiante, sino que a la mayoría. Dice otra compañera, en el ingreso de enfermería este año pasó. Dos compañeros pensaron que era un cuestionario de ayuda y se lo mostraron a la profesora que estaba a cargo en el cursillo y dejó bien en claro que hay sanciones para ese tipo de conductas. ¿Es así? Y después también Eh, preguntan a qué se refieren con preguntero. bueno, yo con los pregunteros hace referencia, a ver, muchas veces yo hablo por mi cátedra, donde yo tenemos muchas veces examen múltiple de opción. Y los pregunteros muchas veces son aquellos conjuntos de parciales que se lo han de alguna manera adjudicado o en algún estudiante y han juntado preguntas de un examen, de otro, y tienen cuadernillos con un montón de preguntas de que se toman generalmente en la materia. Entonces, en vez de estudiar la materia y la asignatura, estudian las preguntas y las respuestas correctas para poder tener un buen desempeño y nada más. Con respecto al tema de las sanciones, yo calculo que sí hay sanciones. A lo mejor vos, Ricardo, podés saber mejor que yo cuáles son las posibles sanciones que hay en esos casos. Sí, tienen que ver generalmente con suspensiones, también hasta inhabilitación, digamos, de la matrícula para poder cursar materias y rendir finales, digamos, pero está especificado, creo, en la libreta, digamos, en la parte donde están las reglamentaciones y los deberes, obligaciones, digamos, de cada estudiante, aparte también de los derechos que uno tiene como estudiante a la hora de acudir o verificar, digamos, la corrección de sus exámenes. También me parece importante no confundir a veces con las instancias que sí propone la misma cátedra de exámenes a modo de simulacro o de Claro, para ir reviendo o ensayando las preguntas posibles que pueden tener o similares de estructura dentro de un examen, ya sea parcial o final, que muchas veces las cátedras están implementando ahora, a diferencia de otras prácticas más tipos de sí, sí, sí. parciales o instancias finales, digamos. Pero bueno, la idea era poder hacer una reflexión sobre este tema. Sabemos que muchas veces la posibilidad de tomar examen a manera virtual tiene sus riesgos. Nosotros no podemos saber exactamente qué es lo que hace cada estudiante. Apelamos a la buena voluntad y a la conciencia ética de cada uno de que no es adecuado hacer trampa. Y parte o está muy en cada uno sin tener en cuenta que si hay o no es sanciones, ¿sí? No significa porque hay sanciones o porque esté en la regla uno tiene que quebrarlas o no, ¿sí? Eh, y entonces sería bueno para que ustedes los tengan en cuenta, para que lo reflexionen, también para que lo cuenten con sus compañeros y para que tenga una idea de que acá lo que uno está haciendo es una carrera universitaria. Una carrera universitaria que implica no solamente poder estudiar y aprender
un contenido que le brinda un docente o manejar una disciplina, sino que también se están formando como profesionales. Y como profesionales uno espera, como a mí me gustaría cuando yo voy a hacerme atender o cuando voy a visitar un abogado, un contador, un médico o un psicólogo, que esté formado y que sea lo más éticamente posible y que realmente me pueda atender como corresponde, ¿sí? Ustedes están en una carrera universitaria donde tienen que formarse como personas también y como profesionales. Y el hecho de plagiar o no plagiar un examen o copiar o no copiar, involucra ese tipo de aspectos que tener en cuenta, ¿sí? Es como una reflexión, no es eh, algo específico que tiene o no tiene que hacer, sino es como un comentario personal y una visión personal de que cómo uno cree que debería ser la formación también dentro del ámbito universitario. Bueno, Ricardo, si no tenemos más comentarios y consulta o algo, no sé si vamos cerrando. Dice, ahí comenta otra compañera, agradece también. Este tema surgió mucho en mi facultad frente a la toma de parciales de manera virtual. Siempre hubo un cuadro a modo de reflexión que nos marcaba que antes de hacer el examen pensemos qué tipo de profesional queremos ser. Después van agradeciendo por el taller, muy útil y detallado. Bueno, me alegro mucho que le haya servido. Yo le doy el taller con idea pensando cómo hacemos nosotros los docentes o cómo debería ser un docente realmente para preparar un examen. Creo que si ustedes saben estos temas, les ayuda mucho también a preparar ustedes los exámenes. Saber qué le va a pedir, cómo tienen que responder, qué es lo que realmente se le está exigiendo en cada uno de los exámenes. Y la verdad, me gustaría y me encantaría que le vaya muy bien a todos ustedes, no solamente en los exámenes que se le vienen, sino también toda su carrera y que realmente puedan formarse como buenos profesionales. ¿Sí? Yo te agradezco mucho, Ricardo, por la oportunidad y también a la SAE por esta posibilidad de estar en contacto con los estudiantes, de poder dar un poco esta capacitación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marco también por los dos encuentros brindados y también a todos los estudiantes que han participado. La idea también de estos espacios y dentro del departamento de acompañamiento como de la Secretaría es poder acompañarlo en las distintas instancias que se lo van presentando a lo largo de su trayectoria académica, entendiendo que a veces hay momentos en donde uno le va de una manera favorable y a veces uno se encuentra con algunos inconvenientes. Sepan que hay espacios, digamos, pensados, digamos, para acompañarlos y no dejen de escribirnos, de consultarlo y de sumarse a las distintas propuestas que le ofrecemos también de manera gratuita para poder ir complementando su formación, donde a veces se van presentando estos pequeños inconvenientes, digamos. Así que esperamos que le haya sido de utilidad y nos veremos próximamente en los próximos talleres ya en el segundo cuatrimestre. Así que muchas gracias, Marcos. Me parece que Bueno, ahí podemos ir cerrando también cerrando. la grabación. Bueno, bueno, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en la próxima entonces, Ricardo. ¿Sí? Bueno, muchas Saludos gracias, a Marcos. todos. Gracias a Daniela y no sé cómo se llama, Y Micaela también que nos y acompañaron Micaela. a lo Bueno, largo de los encuentros. dale. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo.